Ahí están. La Cata está compartiendo. Mami, escucha mi feo. Que apagar el micrófono. Un niñito. ¿Empiezo nomás? Sí, dale nomás. Yo creo que todos vieron el video hoy día, así que quizás sepan de qué se trata. ¿Eh? Pues, Nítida. ya. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Mi nombre es Catalina Boer y hoy día junto con mi compañera Catherine y Anita les vamos a presentar el tema de estimulación cognitiva. Cata, antes que Ah. empieces, te iría a pedir si puedes como acercarte al micrófono o quizás hablar más fuerte para que se Ya. escuche. Eso. Siguiente, por favor, Katy. Ya. ¿Qué es la estimulación? O sea, ¿qué es la cognición primero? La cognición se define como la acción y el efecto de conocer. La palabra cognición proviene del latín cognitio, que a su vez se compone de con, que significa junto, y nocer, que significa saber o tener noción. Así, la cognición es una facultad propia del ser vivo que le permite registrar e interpretar la información que recibe de la experiencia, la percepción y la subjetividad. Siguiente, por favor. Ya. Las funciones cognitivas se denominan, son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Estas funciones pueden ser aprender, recordar información, organizar, resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir la atención, entender y emplear el lenguaje, entre otras funciones. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo se define como el declive de las funciones cognitivas, ya sea por la edad, o sea, por el envejecimiento, u otros factores. La pérdida de memoria y la pérdida de habilidades suelen ser características de este proceso. Al avanzar la edad, todos los tipos de memoria, la memoria de corto, mediano y largo plazo, suelen permanecer con muy pocos cambios, a excepción de la memoria que es inmediata, como recordar lo que pasó hace un día atrás o hace pocas horas atrás. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del deterioro cognitivo son la pérdida de memoria a corto plazo, como les mencioné recién, la alteración de la capacidad de razonar, la afasia o pérdida del vocabulario, los cambios repentinos en el carácter, la pérdida de la capacidad espacial y la apraxia o la dificultad de llevar a cabo movimientos coordinados. Ahora los dejo con mi compañera Catherine, que les va a seguir presentando sobre los factores de riesgo. Bueno, dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos para poder tener un deterioro cognitivo, está la edad avanzada, tener el gen que se conoce como APOE4 del Alzheimer y enfermedades y estilos de vida poco saludables, donde encontramos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, dentro de los hábitos está el tabaquismo, un consumo alto de colesterol y falta de actividad física. También dentro de las complicaciones que nosotros podemos tener del deterioro cognitivo, en sí tenemos que las personas que presentan un deterioro cognitivo leve tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar una demencia, aunque no es determinante. Y en general, alrededor del 1 al 3% de las personas mayores desarrollan demencia todos los años. Estos deterioros pueden ser leves, donde se afecta la funcionalidad de la persona mayor, se presentan cambios de humor, problemas en la memoria reciente y también desorientación en el tiempo-espacio. Entonces, cuando tenemos alguno de estos signos, igual hay que poner alerta. Respecto al deterioro moderado, entonces acá afecta a varios ámbitos de la vida, que son ya funciones más avanzadas, como comprender órdenes,
existe dificultad para aprender, entre otras. Y también se ven afectadas las funciones básicas, es decir, que ya acá uno va perdiendo un poquito de independencia. Y aparte hay aparición de conductas que suelen ser negativas. Y ya cuando hay un deterioro grave, aquí ya hay una imposibilidad de la comunicación de la persona mayor, existe una pérdida de la memoria y también hay una incapacidad para cuidar de sí mismo. Es decir, que acá ya perdimos absolutamente la independencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la demencia? Nosotros nos preguntamos igual. Es el deterioro adquirido de la memoria que afecta otras funciones cognitivas. Y las funciones más afectadas son la memoria, el lenguaje, las habilidades manuales, la resolución de problemas o ejecución de acciones y también rasgos de personalidad. Entonces, muchas veces acá vemos actitudes que normalmente no presenta la persona mayor o que antes no se veían. ¿Cómo podemos definir o diferenciar los tipos de demencia? Entonces tenemos esta demencia leve, que es donde hay una desorientación en el tiempo-espacio y existen problemas en la memoria reciente, es decir, como que nos cuesta recordar cosas que pasaron hace poco, y los cambios de humor, que podemos estar acá muy contentos, muy felices y de repente, pum, abruptamente ya se nos pasó y quizás estamos enojados o tristes, y eso también puede ser como un indicador. Cuando es la demencia moderada, tenemos síntomas que se ven mucho más evidentes, ¿ya? Ya que en la demencia leve uno de repente puede pasar un poco más desapercibido. En cambio, ya en la demencia moderada sí se nota, ya que hay conductas como, por ejemplo, agitación, agresividad, depresión. Por ejemplo, la persona se muestra mucho más a la defensiva con los miembros de la familia que están más cercanos, siente que lo van a atacar, lo van a agredir, entonces sus reacciones igual son un poco más exageradas. Y en la demencia grave ya no se logra establecer una comunicación y hay pérdida de la memoria remota. ¿Esto qué quiere decir? Que cosas que pasaron hace mucho tiempo ya se empiezan a olvidar. Muchas veces olvidan, no sé, su matrimonio o cuando nacieron sus hijos, entonces empiezan a olvidar cosas que son mucho más atrás. Obviamente las que tienen menos significado se olvidan primero y los hechos que tienen más significado para la persona son los que se olvidan después. Y también, como lo mencionamos antes, hay una pérdida de la independencia. Es decir, acá ya la persona necesita de otro para ser cuidado. Pero no se asusten, que aquí uno se abruma mucho y hay que saber que todo esto uno también lo puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Uno, evitando el consumo excesivo de alcohol y de tabaco, también manteniendo controladas las enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión u otra que uno pueda padecer. La idea es que siempre esté en control. Y respecto a la alimentación, que es súper importante, el consumo de frutas y verduras que siempre nos van a aportar nutrientes que son esenciales para nosotros como vitaminas y minerales. Y reducir el tema de las grasas saturadas, ya que como sabemos para muchos aspectos de la vida estas no son beneficiosas, entonces por eso hay que reducirlas. Y otras de las actividades que nosotros podemos hacer de prevención es estimular la mente, o sea, la estimulación cognitiva, que acá podemos hacer juegos, leer y otras cosas que igual se las va a explicar mi compañera más adelante. Y la higiene del sueño es uno de los aspectos más importantes, porque ¿qué pasa? Que nosotros priorizamos muchas veces las actividades que tenemos que hacer, las cosas, que realmente la preocupación por algo, y dejamos de lado el sueño. O sea, pocas horas de sueño, un sueño que muchas veces es intermitente porque nos despertamos a mitad de la noche. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es dormir las horas que corresponden, 8 horas, ya de repente en su defecto 6 horas, pero que sea un sueño reparador. Que nosotros cuando ya despertemos con energía para empezar el día y todo eso.
Y lo otro, no exponerse a contaminación. Esto ya sea en el ambiente o contaminantes que nosotros podamos producir incluso en nuestro domicilio. Por ejemplo, el uso del carbón para que calefaccionarse, eso igual es un contaminante. Va a seguir Anita ahora. Ahora voy a continuar yo. Bueno, y si ya existe un grado de deterioro, ¿qué podemos hacer? Bueno, es muy importante aprender sobre estos problemas cognitivos, ya, porque así vamos a poder identificar de manera temprana los problemas e implementar un tratamiento y estrategias que mitiguen este impacto. Es importante hablar con el médico si usted o su familia se está preocupando por estos cambios cognitivos y reconocer cuáles son los primeros signos de la difusión cognitiva. Estos pueden ser que ustedes tengan, por ejemplo, dificultad encontrando la palabra correcta, problemas recordando lo que tienen que hacer en el trabajo o cosas cotidianas durante el día que tienen que hacer en su casa. Si esto ocurre, hay que pedir una evaluación con un profesional de salud especializado, que puede ser un neuropsicólogo, un patólogo del lenguaje o un terapeuta. Y deben seguir las recomendaciones hechas por este profesional para así ayudar a manejar estos problemas cognitivos. Hay unas estrategias de compensación que van a ayudar, como por ejemplo mantener un calendario familiar para anotar todas las citas, las actividades deportivas o sociales de los miembros de la familia. Hacer una lista de compras o cosas que deben hacer y siempre recordar llevar. Usar grabadoras o cualquier instrumento para grabar y recordar la información. Organizar su medio ambiente, el lugar donde ustedes viven, porque si está de una manera más ordenada, va a ser más fácil encontrar las cosas. Por ejemplo, usar la computadora para llevar las cuentas de sus gastos, el celular, ir anotando, tener una libreta, así también para la memoria, para ir anotando las cosas que son importantes para ustedes y que no se les pueden olvidar. Pedirle, por ejemplo, a las personas que cuando les den direcciones sean como más despacio, de una manera más concisa o que se las expliquen de una manera más simple. Repetir la información ya y escribir los puntos más importantes, mantener las conversaciones en ambientes sin ruido para poder minimizar estas distracciones y siempre que puedan mantener un contacto visual durante las conversaciones. Y algo muy importante y que como dice esta frase es que hay que entender que está bien hacer las cosas de una manera diferente a la que uno está acostumbrado y establecer estas estrategias para lidiar con el problema. Que ustedes necesiten en algún momento escribir en una libretita las cosas que tienen que hacer, está bien, porque así nos vamos adaptando a este problema. La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es la estimulación cognitiva? Esta consiste en una aplicación con un conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener o incluso mejorar el funcionamiento cognitivo a través de unos determinados ejercicios y de esta manera retrasar el deterioro de las capacidades y habilidades para promover eficazmente un envejecimiento activo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí encontramos las actividades de estimulación que encontramos los talleres y las clases. Por un lado están estos talleres, clases y programas diseñados específicamente para adultos mayores, ya en donde se realizan actividades y ejercicios junto a otras personas que están atravesando por lo mismo. Y de esta manera se sienten acompañados en este proceso. La lectura y la escritura, bueno, es una forma más clásica para lograr esta estimulación cognitiva. Tener un cuaderno de ejercicios cognitivos para adultos mayores ayuda a mejorar la memoria y el razonamiento. Las actividades sensoriales están diseñadas para trabajar con los sentidos y son muy recomendables. Entre ellas destaca la escucha y el reconocimiento de sonidos, como el escuchar melodía y sonidos y después intentar que coincidan. Esto mejora mucho la capacidad auditiva, trabajar con imágenes, hacer actividades con objetos o formas, entre otras cosas. Las actividades artísticas también ocupan un lugar muy importante, dado que además de favorecer el desarrollo de la autoestima, nos ayudan a liberar el estrés. Para ello se puede comenzar, por ejemplo, copiando dibujos o creando otras formas diferentes con colores, texturas, usando lápices de colores o incluso pintar con los dedos. Las destrezas motoras finas
se comienza con esta estimulación específicamente en pacientes con Alzheimer y Parkinson. Ya para este trabajo existen unos cuadernillos especializados enfocados al trabajo con adultos y personas que están teniendo estos problemas neurológicos. Estos cuadernillos se basan en bloques centrados en la motricidad fina, la caligrafía y la grafomotricidad, y estos ejercicios pueden retrasar la aparición de problemas motores como son los temblores, la rigidez o el enlentecimiento del movimiento. Ya, y algunas actividades más cotidianas como por ejemplo tejer o bordar, eso también ayuda mucho para trabajar la motricidad fina, y otra manera de lograr la estimulación cognitiva en la tercera edad es permitir que los adultos mayores ayuden en tareas sencillas del hogar. El lenguaje y la aritmética, estos son ejemplos de actividades que el cuidador puede realizar para trabajar el área del lenguaje y la aritmética, como sopas de letras, por ejemplo, los sudoku, relacionar los conceptos de la misma familia, y por ejemplo hacer crucigrama, encontrar las palabras repetidas y todo ese tipo de juegos. Los juegos de orientación ayudan a mejorar la atención y el sentido de la orientación. Son ideales para actividades que impliquen emparejar dos imágenes, por ejemplo, iguales, recordar la posición de la imagen donde estaba y unir puntos para revelar un dibujo oculto, entre otras cosas. Y por último encontramos los juegos de mesa en los que se trabaja el razonamiento, por ejemplo, el ajedrez, las damas, las cartas, y que no solo ayudan a la neuropsicología del adulto, sino que también ayudan a sociabilizar, que eso es muy importante. La implicación de los cuidadores y los familiares es de vital importancia, ¿ya? Y es sin duda el optimismo del cuidador o ser querido a la hora de realizar estos ejercicios. Los beneficios de la realización de ejercicios, bueno, así sea en pacientes con enfermedades graves o en adultos que están comenzando a envejecer, y sin importar el grado de deterioro cognitivo que tengan, la estimulación cognitiva siempre va a ser un factor clave. Es muy importante mantener un ritmo de vida activa, tanto en lo físico como en lo emocional, ¿ya? Esto debe venir acompañado siempre, como dijo mi compañera, por un óptimo descanso y una buena alimentación. Para la estimulación, se han desarrollado numerosos ejercicios cuya finalidad es conseguir una mejora significativa en todas las funciones cognitivas de los adultos. Con la realización constante de los ejercicios se pretende conseguir mejorar, por ejemplo, el funcionamiento cognitivo, ralentizar el proceso de deterioro en el caso de que la enfermedad avance, aumentar el autoestima de la persona mayor y reforzar su autonomía para poder realizar las rutinas cotidianas del día a día. Incentivar la conexión con su entorno, que es muy importante sociabilizar, y evitar el estrés causado por este deterioro cognitivo. Además, conviene saber que cualquier persona puede beneficiarse de los ejercicios destinados a este fin. No es solo para las personas que tienen problemas cognitivos, ya que esto ayuda a mejorar todas las capacidades cognitivas, entre las que encontramos el lenguaje, la atención y la memoria. Y bueno, ahora vamos a dejar a nuestras compañeras para que sigan con la próxima actividad. Antes, quería saber si quedó alguna duda o qué entendieron, o qué les quedó más en su mente, si pudieron entender.